esta tarde. Le doy gracias, primero que nada, porque sabemos que sin usted no somos nadie ni nada, y queremos que el Espíritu suyo pueda hablar a través de su servidor y que pueda llegar al corazón de aquellos que me escuchan, y Dios, que puedan ser consolados y que puedan también, Señor, recibir una bendición de parte suya. No cesaremos jamás de darle solo a usted esa honra y esa gloria que usted se merece, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Estamos hablando a la familia del Señor que se congrega en la iglesia Antioquía, la iglesia bautista Antioquía, que está ubicada en Seagoville, Texas. Estamos en el 404 Watson Street. Entonces aquí tenemos la iglesia para usted. Ahorita, como todos sabemos, tenemos las puertas cerradas y no las vamos a abrir hasta que ya tengamos noticias de los mayores. Quisiera en esta tarde solamente compartir un pensamiento. Te recomiendo a Dios. Ese es el tema de mi pensamiento y está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Te recomiendo a Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 20, versos 31 al 35, de esta manera. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Primero que nada, aquí tenemos una exhortación divina de parte de Dios. Y Dios usó al apóstol San Pablo para amonestar al pueblo del Señor. Entonces, aquí podemos ver que Pablo está más bien exhortando a los obispos, a los ancianos, pastores, todos aquellos que están de cabecera en las iglesias. Cada uno de nosotros en su iglesia tenemos la responsabilidad de apacentar al pueblo del Señor. Y va a ser algo difícil. ¿Por qué? Porque las iglesias están cerradas y el pueblo del Señor no se puede congregar, pero por medio de la YouTube podemos traer palabra del Señor. La palabra del Señor dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Espíritu Santo ha puesto en cada iglesia local que se congregan a una persona para que alimente al pueblo del Señor, para que apacente al pueblo del Señor, apacentar la iglesia del Señor. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos cuidando algo que no me pertenece a mí, algo que le pertenece a Dios. Aunque a Dios le pertenece todo, todo es de Dios, pero
si algo que debemos de cuidar y de proteger es al rebaño que el Señor Jesús ganó con su propia sangre. Esto quiere decir que nosotros tenemos una mayor responsabilidad para estar con ellos, estar con aquellos que tienen flaquencias, tienen cargas, dolores, están pasando por pruebas, están pasando por tribulaciones, no saben qué hacer, y nosotros como obispos, como pastores, debemos de estar siempre al tanto de las ovejas que Dios nos ha encomendado. Unos tienen miles, otros tienen 2000, pero el rebaño de este lugar es pequeño. Y bendito sea Dios que Dios me ha elegido a mí para poder edificar al pueblo del Señor. El verso 32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en el verso 32? En el verso 32 Pablo está diciendo: os encomiendo a Dios. Déjeme decirle que no hay mejor recomendación mejor que recomendar a Dios. Muchos queremos creer que Dios está con uno cuando la verdad no lo has reconocido como tu Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos siempre en primer lugar a Él. Hay que poner a Dios siempre en primer lugar. Y Pablo dio una exhortación: os recomiendo a Dios. Está recomendando a Dios. No hay mejor recomendación que Dios. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo. Él es el que está encargado de todo. Él es el que cuida de todos. Él es el que sabe todas las cosas. Nadie se puede esconder del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice: te recomiendo a Dios. Dice en Efesios capítulo 2, verso 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hubo un momento en mi vida que yo estaba sin Dios y sin consuelo. No conocía a Dios, pero llegó el momento que hice una decisión, y cuando hice esa decisión, la sangre de Cristo Jesús me compró. Entonces yo soy parte de las ovejas del Señor también. Pablo dice: te recomiendo a Dios, te lo recomiendo. O sea, ¿qué mejor que Dios? Y luego en el verso 32 dice otra frasecita: pero lo mayor de todo es que Dios quiere habitar y quiere estar con nosotros. La Biblia dice: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La verdad es que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. La palabra de su gracia también recomendó. Dice: te recomiendo a Dios y te recomiendo la palabra de su gracia. Verso 32. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque esto es lo más esencial. Busca a Dios, entrégate a Dios y busca la palabra de su gracia, y comienza a escudriñarla, comienza a leerla. Hoy que vas a estar más tiempo en tu casa, allí donde vas a estar con tu familia, con tus hijos, proponte en tu corazón comenzar a leer la palabra del Señor. En los tiempos del apóstol Pablo, todavía el Nuevo Testamento no se escribía, solamente tenían el Torá, tenían muchos libros del Antiguo Testamento,
pero el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Ahora nosotros tenemos la palabra de Dios completita, tenemos el canón, tenemos las escrituras de Génesis a Apocalipsis. Entonces Dios quiere que tú lo busques y lo busques por medio de su palabra. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 1, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué es lo que hace el varón? Dice el siervo de Dios. Dice, busca la ley de Dios. La ley de Dios es su delicia. Medita en ella día y noche. ¿Estás leyendo la palabra del Señor? ¿Has leído la Biblia? Te encomiendo a la palabra del Señor. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, cuando uno se deleita en la palabra del Señor, uno va a comenzar a crecer como un árbol plantado a las corrientes de aguas. Allá las raíces van a estar siendo alimentadas con el agua. Y dice, va a dar fruto en su tiempo, y la hoja nunca caerá. Y dice que todo lo que hace prosperará. ¿No quieres que todo te salga bien? ¿Por qué no comienzas tú a, como dice la Biblia en Salmos capítulo 1? Escudriña la palabra, lee la palabra. También la palabra del Señor nos dice en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces la palabra del Señor nos dice claramente que escudriñemos la palabra del Señor, porque en ellas encontraremos la vida eterna. Y también están otros versos que se encuentran en la Biblia, como el libro de los Salmos capítulo 19. Dice, la ley de Jehová es perfecta. Si vas a leer la Biblia, no le encuentres y no le busques errores. Acéptala tal y como está escrita. Nosotros aquí en la congregación leemos la Reina Valera, la 1960. Y nosotros no buscamos equivocaciones o errores. La palabra del Señor me dice que la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Todo esto, la palabra del Señor, es posible hacer en la vida tuya. Y otro versículo que se menciona en uno de los profetas, él dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Qué fue lo que dice Jeremías? Dice, tus palabras fueron halladas, yo las comí. No quiere decir que se comió el libro, sino que él comenzó a escudriñar, a leer la Biblia, y luego el verso dice, Jeremías 15:16, que la palabra, dice, trajo gozo y trajo alegría a su corazón. Entonces, ¿cómo quieres traer gozo y alegría a tu corazón? Comienza a leer la palabra santa del Señor. El apóstol San Pablo hace esa recomendación. Mira, te recomiendo a Dios y también a la palabra de su gracia. La palabra de su gracia tiene poder para sobreedificarnos y darnos una herencia con todos los santificados. Y luego Pablo dice aquí, ni plata ni oro
ni vestido de nadie he codiciado. El apóstol Pablo nunca andaba buscando un provecho para él. La misma cosa hacemos aquí. No buscamos provecho para uno. Solamente quisiera que tú te aprovecharas de lo que Dios nos dejó en su palabra para que tú puedas crecer, gozarte y tener felicidad en la vida. Y Pablo dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En otras palabras, Pablo fue un hombre trabajador y él trabajaba, ¿para qué? Para ayudar a los necesitados. Y precisamente, hermanos, estamos nosotros aquí para el auxilio y para ayudar a todo aquel que tiene alguna necesidad. Quisiera que se comunicara, ¿verdad?, conmigo, y si acaso hay alguna necesidad, a ver si nosotros podemos suplir aquella necesidad. Entonces mismo Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pues este es un corto pensamiento nada más. Mi trabajo es de edificar y alimentar al pueblo del Señor. Y yo espero que usted, como iglesia local, que usted se congrega aquí, que usted escuche este mensaje, comience a buscar a Dios, comience a escudriñar la palabra del Señor. Y échele ganas, no se detenga. Si usted ve a alguien que tiene necesidad, ponga su mano al trabajo. Jesús mismo dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Si usted quiere, usted puede conocer a este Salvador tan grande, tan poderoso, que es poderoso suficiente para lavarle a usted de sus pecados. Y solamente usted le busque de todo corazón. Búsquele mientras puede él ser hallado. Hermanitos míos, amigos que me escuchan, Dios me los bendiga. Y protéjense, cuídense cada uno de ustedes. Mientras estén allí en sus casitas, no cesan de orar por aquellos hermanitos, aquellas personas que de veras están muy grave, delicados de salud, para que Dios los pueda levantar, recuperar, que pronto los científicos médicos puedan traer esa solución para que puedan todas las personas ser aliviadas, podamos nosotros salir de nuestros hogares y disfrutar, ¿verdad?, la libertad que siempre hemos tenido aquí en Estados Unidos. Que Dios me los bendiga y pasen buenas tardes.